Escucha Notas de Radio periódicamente en facebook.com. Emilio Rachet, muy buenos días, ¿cómo le va? Desde las termas, Alejandro Melchert. Un gusto, Alejandro, buen día, un placer estar con ustedes. Bien, usted tuvo mucho que ver esa noche. Anoche, valga la redundancia, estuve escuchándolo a Julio Cobos en un reportaje con Alejandro Fantino y recordó mucho su acción. Dijo que habló antes con él, que se sintió presionado. Cuéntame cómo fueron esos días previos y ese día principalmente. Bueno, algunas cosas hay que dejar aclaradas. El día no solamente es histórico porque sean 10 años y por lo que se debatió en ese tiempo, sino creo que ahí hay dos cuestiones centrales. Primero, que quizás ahí nace o se formaliza la brecha que desunió a los argentinos, pero también esa noche se paró lo que podría haber sido un camino mucho más peligroso para transitar por la sociedad argentina, cual era caer en una espiral de violencia que como siempre existe, ¿no? Cuando uno empieza con un acto de violencia, sabe que en el momento que comienza, pero nunca sabe en el momento que puede terminar. Además, en términos prácticos, yo creo que eso posibilitó que Cristina pueda terminar su mandato y que incluso pueda ser reelegida, porque si hay algo que yo puedo asegurar es que eso pacificó con mucho sacrificio a la sociedad argentina. En cuanto realmente fueron 36 senadores, quizás a mí la historia me puso en un lugar más visible. Hay algunas cuestiones que no me gusta hacer alusiones personales, pero hay un reportaje que se hizo en Cadena 3 90 días antes, donde yo califiqué a la 125 o a la intención del gobierno que era un grave error político, social y económico. Económico porque a partir de ahí empezó una economía que estaba creciendo, que estaba favorecida internacionalmente por los escenarios, estaba creciendo a índices muy altos para lo que nosotros estamos acostumbrados, y a partir de ahí se empezó a complicar la economía en el país, social y político, por los niveles de confrontación que hubo. Debo decir que el gobierno eso lo buscó profesamente, ¿no? Porque se tomó el modelo de Venezuela puntillosamente, y la idea de confrontar les servía políticamente y electoralmente, y la llevaron adelante y se sigue llevando actualmente. Por eso tenemos las divisiones en la sociedad que hoy tenemos. Yo a la 125 o a la noche del Congreso, del Senado, le encuentro el valor de haber posibilitado, aunque sea no caer en el camino violento. Fíjense que a veces los cerebros o los cráneos que nosotros tenemos en algunos lugares claves del país no ponían en riesgo que si un loco subía a cualquier edificio de 10 o de 20 pisos y hacía un balazo a cualquiera de los grupos que estaban en la calle, llámese pro gobierno o llámese pro campo, hubiese iniciado algo que no lo hubiésemos podido contener, y que hubiese sido muy dificultoso que alguien que no perteneciese a ninguno de los dos sectores y quisiese provocarle un daño muy grande a la Argentina, lo hacía subiéndose a un piso 20 y tirando un balazo a las masas que estaban por miles o por centenares de miles estaban en las calles de Buenos Aires. Algo que no se analiza, pero que podría haber sucedido, ¿no? Y después, en la última semana, el gobernador me habla y había algo que era muy común en ese entonces, que el gobierno te disciplinaba, gobernadores, intendentes, lo disciplinaba con una billetera gorda,
y que te decía, bueno, si vos querés obra, querés esto, querés lo otro, querés participar de la fiesta, tenés que obedecer, te guste o no te guste. Bueno, el gobernador me pidió ese sacrificio a mí, me dijo que había hablado con el ministro de la Nación, con Fernández, y que le había dicho que eran 40-30. Yo viajé a Buenos Aires 3 o 4 días antes con una idea de que mi voto iba a pasar desapercibido, y bueno, no fue así, porque cuando yo 3 días antes me reúno con Cobos, conversando en su despacho, digamos, me di cuenta de que estábamos en un escenario de virtual empate. Es más, hay una anécdota que yo le digo a Cobos: prepárate porque vas a hacer tapa de los diarios. Uh-huh. Y bueno, después ese día yo demoré en ir al recinto porque apagué mis teléfonos y porque quería evitar las presiones y las amenazas que sucedieron, claro. Uh-huh. Se sentía muy presionado. Usted habla de el sacrificio que le pedía el gobernador Zamora. Ese sacrificio, ¿qué era? Si votás a favor, ¿vas a tener obras para Pintos? ¿Cómo era? No, el sacrificio que eso representaba para mantener una relación de parte del gobierno provincial con el gobierno nacional. Uh-huh. Ese era lo que necesitaba, según el gobernador, la provincia. Pero bueno, había un interés superior a eso, porque uh-huh. Te imaginas que 2 obras para Santiago no están por encima de evitar una tragedia nacional y una confrontación que quizás, y por sobre todas las cosas, hubiese significado que el gobierno de Cristina no pudiese terminar. Así que yo tengo un convencimiento absoluto de que hicimos lo que era un beneficio para todos los argentinos, y así sucedió, y hoy se analiza así. Dentro de 10 años se va a analizar de la misma manera. Van a decir: mirá, los tipos que tomaron esta posición salvaron al país de una confrontación sangrienta. Pero bueno, siempre está el juicio de la historia, que demora, pero que llega, y que generalmente se aproxima mucho más a la verdad que el juicio que se hace en caliente, como decimos en la calle, y en el momento. Claro, según lo que declaraba Pichetto y Cobos, era que, bueno, había una postura intransigente de Cristina Kirchner. Claro. Primero, llevarlo a las retenciones al 50%, por fuera de lo normal, si se entiende así, que evaluaba a Néstor Kirchner en su momento, aclarando que había una posibilidad de arreglo, que buscaban la forma de arreglar con el campo. Claro. Cristina dice: no, que voten como sea, claro, y que cada uno se haga responsable. ¿Cuál es su opinión? Absolutamente cierto eso. Incluso Cobo buscó una solución intermedia, pasar a un cuarto intermedio, encontrar una ley que no fuese, digamos, tan expoliatoria, que avanzase tanto sobre el sector, y que le dijese, como pretendía: mire, nosotros somos socios de ustedes trabajan, yo me llevo la mitad y vos te llevas lo que te queda, y el riesgo lo corres vos y yo no lo corro. Eso es lo que le decía al gobierno. Bueno, yo creo que se podrían haber, y que el propio Pichetto y Cobo buscaron situaciones, me consta. Tengo un buen concepto sobre Pichetto. Uh-huh. Lo que pasa es que tiene un equívoco político, que él cree que uno, porque es legislador, digamos, oficialista, nunca puede observar o objetar algo que venga desde el Ejecutivo, y aprueba y defiende a ojos cerrados absolutamente todo. Pero fuera de eso, Pichetto es un legislador muy respetable, un hombre que tiene muchos pergaminos sobre sí, aunque yo no coincida políticamente, pero es honor a la verdad decirlo. Por ahí se dijo: a mí en ningún momento ninguna autoridad del bloque, ningún otro senador del oficialismo me buscó de presionar o de incidir en mi voto. Las presiones eran desde afuera, las amenazas eran desde afuera, las llamadas y otras cuestiones
fueron siempre desde afuera, o desde teléfonos anónimos, pero nunca de otro legislador, de otro par. Uh-huh. Y eso es bueno decirlo, ¿no? Cobos contaba que, bueno, usted le pidió que hablar como un hermano, y bueno, hablaron, y de última dijo, bueno, votá como vos sientas, le dijo usted, y usted le habría dicho que, bueno, en el caso de que vaya al recinto, votaría a favor. Luego, Cobo dice que lo buscaba con la mirada para ver si le daba alguna señal usted de qué iba a hacer, pero usted terminó votando en contra, digamos, o en contra de la postura que le había declarado. ¿Cuál fue ese cambio? O si fue así, por supuesto. No hubo ningún cambio. No sé si no lo escuché a Cobo, y yo estuve en el despacho de Cobo 2 veces durante ese día. Cobos, por supuesto, tenía una enorme responsabilidad histórica que se lo nota en el discurso, sí. Que se lo nota en el discurso, se nota visiblemente la presión que sentía, y que él no quería estar en esa situación. Eso es más que entendible. Yo temprano le había dicho ya, y si usted puede ver algunos comentarios de legisladores, yo le había hablado con Ernesto Sanz y con Gerardo Morales, y ya le había dicho yo cómo era mi situación. Si usted revisa los reportajes de estos días, lo que pasa es que Cobos, me preguntó 2 veces cuál iba a ser mi posición, y yo le dije que el sentido de mi voto él lo supo, o habrá estado con tanto nervio que no sé si no lo recuerda, pero 3 días antes yo estuve en su despacho, y recuerdan, si se revisan algunas crónicas que no todas son ciertas, pero a veces quedan visiblemente a través de reportajes, sí se sabía cuál era mi posición el día de la votación. El día de la votación, te reitero, Ernesto Sanz y Gerardo Morales sabían, y usted, cuando escucha el discurso de Ernesto Sanz y de otros legisladores, se da cuenta que los legisladores manejaban el empate en el recinto. Uh-huh. Y otros relatos como que hay que tratar de que Menem no se enferme porque Menem es el empate, etcétera, etcétera. O sea, sí se sabía lo que yo había dicho, y lo poco que pude expresar algún medio, porque no quería hablar, entre otras cosas. Uh-huh. No quería hacer reportaje, no consideraba prudente hacerlo en ese momento. Yo expresé que si iba a hacer un discurso, dije no, mi voto va a hablar por mi posición, y bueno, fue así, la verdad. Sí, es verdad lo que dice usted. Pichetto lo refrenda cuando dice que sabía mucho antes que esto era un empate, porque Verani le había hablado sobre ello, y claro, bueno, de ahí que él habla con Cristina, y Cristina le dice, bueno, de última que voten con... Sí, en los medios de... Mire, la inestabilidad de la Presidente uh-huh. Se expresa en esa necesidad de un combate sangriento, entre comillas, y en horas después se sabe en los pasillos que fue necesario hablaban de una renuncia, uh-huh. Sí. Y de otras cosas que se dice que intermedió Luis Ignacio da Silva, Lula, expresándole que, mire, ningún presidente se tiene que ir porque alguna vez no tenga el apoyo de una legislatura y una ley. Hablemos una ley en particular, no de... Fue la única ley que quizás el kirchnerismo encontró un freno, y en buena hora, porque eso sirvió también para notificar a todos los que gobiernan que alguna vez las legislaturas pueden y deben ponerle freno a los gobiernos cuando se exceden en el ejercicio del poder, y eso fue lo que sucedió básicamente esa noche, ¿no? Deduzco que, bueno, casi como podría calificar como un capricho de la expresidente,
Y de ahí para adelante todo fue sujeto a la gobernabilidad por parte de ella a caprichos, me parece. Mire, la definición, perdóneme, no Sí. lo quiero que lo tome como un elogio, digamos, simple, pero realmente lo de capricho le cae perfectamente. Y un funcionario de ese nivel, un presidente de la nación, no se puede manejar con caprichos. Uh-huh. Realmente poco serio, un país que está sujeto a la inmadurez presidencial de decir, no, yo estoy encaprichado con esto y tiene que ser así y no puede ser de otra manera, que no sea, bueno, esa fue Cristina, realmente. Bien. En el ejercicio de la presidencia. ¿Sintió temor, miedo, digamos, no por usted mismo, sino por lo que podía pasar en la República? Sí, claro, es el primer temor, es el primer temor. También sucedieron cosas muy graves, como mi familia tenía una pequeña custodia, mi mujer y la madre de mis tres hijas que vivían en ese momento en una casa, y la votación fue a las 4:35 y a las 4:40 ya no tenían más ninguna vigilancia y ninguna custodia, que era policía de la provincia. Pero bueno, será un hecho que algún momento quienes son responsables tendrán que hacerse cargo. Todo llega, es cuestión de tiempo, de esperar y de tiempo, y como dice la calle y el campo, a cada chancho le llega su San Martín. Uh-huh. Lamentablemente se abrieron las aguas en aquel momento, pero para la división. ¿A usted le costó la amistad con el gobernador? Bueno, no volví a tener diálogo, pero bueno, tampoco creo que ni yo ni él hayamos perdido mucho, ¿no? Uh-huh. Porque lo que no debe ser, bueno, que no sea. Yo en eso tengo mucha paz, mucha tranquilidad, pero bueno, desearía que los políticos pudiesen tener diálogo, lógicamente, más allá de las diferencias, porque eso sería prueba de madurez política. Pero bueno, pedirle madurez política a la sociedad política argentina no es nada sencillo, ¿no? Es una tarea de cambios profundos que deben suceder y que hay que mejorar, por supuesto, porque el que gobierna no solamente tiene que escuchar a los propios, sino que fundamentalmente, y como ejemplo, tiene que escuchar a los que no son propios, ¿no? A los extraños. Así es. Porque eso es un principio básico de la democracia. Uh-huh. Es difícil, ¿no?, pensar cómo uno puede llegar a entrar a la historia. Y siempre estamos recordando todavía a los próceres desde la infancia, San Martín, Belgrano, Sarmiento, pero sí, aquella vez nacieron próceres, ¿no? Con distintas formas, con sus errores, con sus virtudes. Bueno, usted formó parte de esa noche junto a otros 36 senadores, junto a Cobos, con temores, con nervios. Bueno, se han insertado a la historia, independientemente... A mí me queda grande el cartel de prócer, seguramente no es para mí, pero sí debemos entender que la historia está hecha por seres humanos imperfectos, lógicamente, y que conforman su vida con errores y con virtudes. Lo que yo valoro en los seres humanos cuando parten siempre de la buena voluntad, ¿no? De decir, bueno, me equivoqué, pero quise hacer bien las cosas. Y ese me parece que es una diferencia muy grande entre a veces gente que parte de un concepto quizás no tan benigno como otros, pero bueno, usted nombró San Martín, Belgrano y Sarmiento. Yo soy admirador de Sarmiento al extremo, y bueno, y Sarmiento en su vida tuvo muchísimos errores, seguro, como todos, y fallas, pero bueno, todavía seguimos cosechando algunos frutos que dejó la locura y el sueño de país grande que tuvo Sarmiento, ¿no? Bien, a usted esa noche le salió bien, digamos, como ser humano, con todas las cosas que uno tiene, aquella noche le salió bien.
Me Rachet, dejó tranquilo, me sí. dejó en paz. Y vivir en paz, usted sabe que es un gran rédito en todo sentido. El No, ser humano cuando vive en paz vive bien. seguro. Y mirándolo a la distancia, con todo lo que se habla en Santiago del Estero sobre cómo se gobierna, decirle no a comer la torta tan rica que nos gusta a todos es todo un sacrificio, ¿no? Todo, es todo un decir, digamos. Sí, Alfonsín sabía decir los cálidos palacios. Definía a veces que el dirigente no tenía que conformarse a la calidez de los palacios. Y bueno, también yo suelo utilizar una frase de un artista italiano de que el palacio idiotiza, vuelve idiota. Y verdad, en algún momento los que se pasan dentro de los palacios se vuelven tontos, se vuelven bobos, se vuelven brutos sin saberlo, quizás de saco y de corbata y cuidando a veces algunos términos de los que usan, pero sin decir y sin aportar nada. Claro, uno de los problemas son los bufones que tratan Exacto. de contentar al rey. Rachet, ya finalizando esta nota y agradeciéndole su disposición, y seguramente algún día que otro vamos a hablar, ya vienen las elecciones, usted va a ser candidato, se va a la reelección, ¿no? Sí. Sí, Bien. voy por la reelección, lo que será ya quizás mi último cargo electivo en la vida, si el pueblo de Pinto así lo decide, y bueno, después veremos a dónde la vida nos lleva. Le hago una consulta, ¿cómo ve a Santiago en estos días? Desde el punto de vista político y desde lo social, donde lamentablemente, ayer hablaba con Natalia Neme y le hacía la misma pregunta sobre los casos de droga, de incautación, de narcos en Santiago del Estero. Mire, yo le voy a decir dos cosas. La calidad política en Santiago es pobre. La calidad institucional es peor. Porque, como decía el general, los seres humanos son buenos, pero si lo vigilan es mejor. Si lo vigila el régimen legal, la justicia es mucho mejor. Pero hay una tendencia que generalmente los mayores delincuentes de la provincia se suelen refugiar en la política. Y eso es muy malo. Si usted busca algún delincuente en cualquier lugar, fíjese que está refugiado en la política, no porque le interese la política, sino lo que le interesa es seguir andando suelto. Y bueno, en Santiago es evidente dónde se refugian. Bien. Emilio Rachet, seguramente hablaremos en otra oportunidad. Así que le agradezco por ahora y le deseo que tenga un buen día.